Hola, hola consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Quien te habla, César Torrealba, y en esta oportunidad te traigo cómo hacer el patrón de una camisa clásica para dama y la confección de la misma. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y gracias por formar parte de esta comunidad llamada Cat Moda TV. Y sin más, vamos a trabajar. Bienvenidos consecuentes seguidores a este trazo de camisa para dama. Voy a dejar en la parte superior 4 centímetros y en la parte izquierda voy a dejar 10 centímetros aproximadamente. Hago el ángulo con el plumón o marcador negro para comenzar el trazo de el delantero. Voy a tomar ahora el plumón rojo y comienzo por la parte superior, donde voy a utilizar la mitad de espalda. En este caso el contorno de espalda son 40, la mitad son 20. A esos 20 le voy a agregar 4 centímetros y escuadro hacia la derecha la línea que me va a permitir trabajar la sisa o el busto. Ahora, desde la línea superior voy a marcar el alto del talle delantero, que son 50 centímetros, y escuadro la línea de cintura. Y por último voy a bajar 20 centímetros para determinar el largo total de la pieza. Teniendo los 4 escuadres necesarios, comienzo entonces por el trazo de el ancho de la espalda, que son 40 centímetros, la mitad son 20, más 1 centímetro de costura son 21. Marco 21 y escuadro hacia la línea de sisa o busto y bajo de una vez los 4 centímetros correspondientes a la caída de hombro. En la parte del cuello voy a marcar 6 centímetros y voy a conectar esos 6 centímetros con la caída de hombro con una línea inclinada que me permite trazar la espalda de esta forma. Para la parte del delantero voy a marcar 6 centímetros más 3, es decir, el completo de la cuarta parte de cuello más la mitad. Eso me da 9, y con la curva para sisa entonces trazo la curva del cuello. Tomo la línea de sisa o de busto para trabajar el contorno del busto, la cuarta parte. El contorno del busto son 100, la cuarta parte son 25, más 1 centímetro de costura son 26. Marco 26 y en la cintura, entonces el contorno de cintura son 80, la mitad son 20, más 1 centímetro de costura son 21, más 2 centímetros de pinza son 23. Marco 23 y con la curva para cadera trazo el costado de la pieza. En la línea de ancho de espalda voy a subir de la línea de sisa hacia arriba 3,5 centímetros. Luego, desde el punto de caída de hombro hasta la línea de sisa mido, divido en 2 partes y entro 1 centímetro, que luego conectaré con la caída de hombro para comenzar a trazar la sisa del delantero.
con la curva para cabezal la posiciono en la línea de sisa, que pase por los 3,5 centímetros y que llegue al 1 centímetro. Y de esta manera tengo la curva para sisa del delantero. En la parte de la cadera voy a marcar desde la cintura hacia abajo 17 centímetros. El contorno de cadera son 108, la mitad son 27, más 1 centímetro de costura es igual a 28. Marco 28 y con la curva para cadera entonces trazo esta pronunciación de esta manera. Listo, ya tengo la estructura de lo que es el delantero. Voy a marcar la altura del busto para hacer la pinza correspondiente. Y el alto de busto son 28 centímetros. Marco 28 centímetros y luego la mitad de separación de busto, que en este caso son 18, la mitad son 9. Este es el punto donde voy a trabajar el centro del busto. Esto es el centro del busto. El radio será de 6 centímetros, así que comienzo a marcar el radio para saber cuál va a ser la protuberancia del busto. Esto es el busto en la pieza. Entonces conecto los 3,5 centímetros con el punto central del busto. Cuento 1, 2 centímetros y trazo hacia la parte de la sisa. A la derecha dejo 1 centímetro y a la izquierda también. Y de esta forma trazo una pinza de arrastre que me permite limpiar la parte de la sisa. Hacia la parte del costado voy a bajar 8 centímetros y me voy a venir en dirección hacia el centro del busto, donde voy a marcar de la misma manera 1, 2 centímetros y trazo una línea hasta allá. Esta línea, esta pinza que voy a consumir en la sisa, la voy a recuperar por acá, por el busto. Ahora voy a dejar 1,5 centímetros que será para el cruce de la botonería. Y trazo la línea central del delantero que me permite hacer la botonería de la pieza. Para hacer el doblez interno voy a dejar 2,5 y 2,5, es decir 5 centímetros en total, que será el doblez que voy a usar para trabajar la botonería de la camisa. Y de esta manera solo me queda hacer la pinza del bajo busto para terminar con la pieza delantera. En el bajo busto marco 1 centímetro y trazo una línea, y ya sabes que esta pinza será de 1 centímetro. Ya tengo la estructura del delantero terminado. Ahora voy a trasladar hacia el papel de la parte de abajo lo que sería el ángulo principal de trabajo más los escuadres con los que voy a trabajar luego la espalda.
Listo, abro el papel y voy a puntear para que ustedes vean por dónde voy a trabajar. Y esta vez lo hago con plumón o marcador azul, porque voy a trabajar la espalda de la pieza. Cadera, cintura, sisa o busto y línea superior, donde marco el ancho de espalda y la caída de hombro. Me faltó la curva y la línea del costado, cintura y cadera. Ahí está. Ahora, para trazar el cuello en la parte trasera, bajo 2 centímetros y con la curva para cabezal trazo el cuello de la espalda. Con la curva para cabezal conecto en la orilla, en la línea de sisa con el ancho de espalda y trazo la sisa de la espalda. Y voy a dejar 11 centímetros desde el centro hacia la derecha para marcar las pinzas, donde la parte superior termina en el omoplato, la parte de la cintura está sobre la línea de cintura y la parte de abajo está a 14 centímetros. De esta forma ya tengo la espalda de la pieza. Voy a aprovechar para hacer la transformación de una vez del canesú, así que voy a bajar 10 centímetros de la línea superior de la espalda y voy a trazar la línea del canesú en la parte del costado en la espalda. Bajo 1 centímetro y con la curva para cabezal desaparezco para quitar una bolsa que se hace en el omoplato. De esta forma, esta parte queda fuera y debo tener presente que aquí falta costura y que aquí falta costura. Y en la parte del delantero, en la parte del hombro, voy a bajar 3 centímetros y trazo la línea del canesú en la parte delantera. De esta forma ya terminé el patrón base de la camisa. Y aquí se pueden hacer muchos modelos. De aquí saco la parte, el desboque del cuello del delantero y voy a hacer una pinza para consumir la pinza de arrastre de la sisa. Coloco una cinta adhesiva y perfilo de nuevo lo que será la nueva sisa de la pieza. Ya puedo cortar
Y ahora esta concavidad que queda acá la voy a botar por el costado de la pinza. Y aquí tengo el espacio para la pinza. Ahora voy a sacar la espalda. Aquí ya tengo delantero y espalda. Ahora voy a conectar delantero y espalda con una cinta adhesiva para separar el canesú. Corto donde están los 3 centímetros y corto donde marqué los 10 centímetros. Y saco de una vez este centímetro que hace la bolsa en la parte superior del omoplato. Y ya lo tengo allí. Ahora bien, para marcar para trazar el cuello debo tomar la medida de contorno del cuello de esta manera. Tomo la espalda con el centímetro en forma de canto y marco. Me da 11 centímetros y luego conecto en la parte del delantero y voy a llegar hasta el 1,5 centímetros. Es decir que esto me da 22 centímetros. A esos 22 centímetros yo le voy a sumar 2 centímetros y me quedaría en 24. Así que trazo una línea de 24 centímetros y marco la mitad, que serían 12 centímetros. Subo 3 centímetros y con la curva para cadera marco desde los 12 centímetros hasta los 3 centímetros que subí. En la parte, fíjate que este papel está doblado, que es donde estoy haciendo el molde del cuello. Subo 4 centímetros y medio y trazo una línea recta en dirección hacia los 24 centímetros y luego subo 3 centímetros inclinados en la parte final del pie de cuello y con la curva para cadera termino de trazar una semicurva de esta forma. Ahora subo 3 centímetros en la parte del doblez del papel y entro 1,5 centímetros y con la curva para cadera trazo una curva abierta que me permite hacer lo que será el cuello, porque esto es el pie de cuello y la parte que vamos a trazar ahora es el cuello. Entonces trazo 5 centímetros hacia arriba
posiciono la escuadra para escuadrar hacia la orilla del cuello y conecto desde el punto del 1,5 más o menos a la altura que da el nivel del pie, de esta forma. Y aquí tengo el cuello de la camisa. Solo me queda cortar para separar y por si acaso comprobar. Acá tengo el cuello de la camisa. Entonces es necesario que quede esta diferencia, porque esa diferencia es la que me va a permitir hacer el contorno sin que se arrugue el pie del cuello, ¿ok? De esta forma. Para trazar la manga es necesario medir el contorno de la sisa. Para eso coloco los moldes de esta manera. Está espalda, canesú y delantero. Entonces con el centímetro en forma de canto es esta posición. Ok, el centímetro puesto en esta posición. Voy a tomar la medida de contorno de sisa. La primera parte me da 18 centímetros. Esos 18 lo conecto al canesú y mido y me da 27. Luego conecto esos 27 con el delantero y termino de medir la sisa del delantero y eso me da 48 centímetros. Teniendo 48 centímetros como contorno de sisa, no me queda más que trazar el molde en un papel doblado, donde bajaré 13 centímetros de la parte superior en el doblez del papel. Bajo 13 centímetros y escuadro una línea que me llevará a trazar la sisa. Luego, desde el punto superior en dirección hacia esa línea, voy a medir la mitad del contorno de la sisa. El contorno fueron 48, la mitad es 24. Entonces trazo 24 centímetros inclinados y luego lo voy a dividir en 4 partes. Porque de estas 4 partes voy a sacar las curvas que corresponden a la boca manga. Salgo 2 centímetros en la parte superior, subo 1,5 centímetros en la primera división superior. La parte central se queda allí donde está y en la última división bajo 1 centímetro. Con la curva para cabezal voy a conectar el final de la sisa que pase por el 1 centímetro y llegue hasta el punto central. Volteo la curva para cabezal y conecto el punto central con el 1,5 y el 2 centímetros de la parte superior. Y de esta forma tengo la curva de la sisa de la espalda. Para trazar el delantero, entonces bajo medio centímetro en la división más cercana a la sisa, bajo medio centímetro en la parte central y la primera división se queda allí donde está. Entonces con la curva para cabezal vuelvo a posicionar y paso hasta llegar al medio centímetro en el centro. La parte de la primera división está donde debe estar, allí no se mueve. Y en la parte inferior entonces conecto con el medio centímetro la línea de sisa y el punto central que bajó medio centímetro. Y aquí tengo
lo que es la curva del delantero. Voy a trazar ahora el largo de la pieza. Son 60 centímetros. Yo voy a bajar 64 porque voy a aprovechar de colocar aquí los centímetros de costura de una vez. Trazo entonces donde están los 64 centímetros, escuadro una línea. El contorno del puño lo voy a dejar de 25 centímetros, así que subo, y el ancho del puño lo voy a dejar de 6 centímetros, así que escuadro de esta manera. Y aquí tengo el puño de la pieza. Salgo 1 centímetro para hacer el tachón de la manga que va al lado de la carcela y trazo entonces la curva del bajo de la manga de esta manera. Aquí tengo la manga trazada. Voy a cortar para sacar primero el puño de la pieza. Primero por la parte que me indica la espalda, luego abro y desboco la sisa para determinar el delantero, que es por la línea roja. Marco el centro del hombro y hago un piquete en la parte delantera. Para la parte trasera doblo entonces por mitad para determinar el corte de la carcela o la carterita, y voy a dejar 8 centímetros hacia arriba. Acá ya tengo marcado el espacio para trabajar la carcela o carterita de la manga. Y solo me queda sacar entonces una vista de 10 centímetros por 3,5 para el vivo de la manga, y luego voy a marcar 8 centímetros por más o menos 16, que será la carcela o la decoración de la manga. De esta forma ya tengo los moldes y solo me queda cortar para coser. Ok, comienzo cortando entonces la parte de la espalda, que cortaré una sola pieza. La parte de la espalda en la parte superior no tiene costura, así que debo dejarle costura. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Quien te habla, César Torrealba, tu servidor y amigo, que te ayuda a canalizar en esta aventura de cortar y coser. En la parte de la espalda voy a marcar de una vez con un punzón las pinzas que entallan la espalda.
Recuerda que ya está disponible la guía práctica de corte y confección, cómo hacer camisa para caballero. La consigues en amazon.com. Entra y busca guía práctica de confección de César Augusto Torrealba y allí encontrarás la guía práctica de corte y confección para hacer camisas para caballero. También está disponible la agenda del 2024 que te ayudará a anotar eventos, clientes, teléfonos, materiales, medidas y un sinfín de controles que debemos llevar en el día a día los que somos diseñadores, sastres, modistas, patronistas, costureros. Y esa también la consigues en amazon.com. Entra y colocas César Augusto Torrealba y allí te aparecen todos los artículos que están a la venta que corresponden a mi autoría. En la parte del canesú también le falta costura en la parte de hombro y en la espalda. Y del canesú estoy cortando 2 piezas porque queda embolsada la parte superior de la espalda para que quede con mejor acabado. Cortadas las piezas, solo me queda cortar entre telas para planchar y coser. Voy a comenzar a coser la pieza y comienzo por el puño, donde dejé el borde de la entretela sin pegar en la orilla, y en la parte donde va pegado el puño doblé 1 centímetro. Voy a coser al ancho del pie para fijar esa vista. Y ahora voy a montar sobre la otra pieza del puño, dejando un espacio hacia la parte superior
que es donde voy a pegar el puño de la manga. Voy cosiendo por la orilla de la entretela para tener facilidad a la de voltearlo. Cosido el borde del puño, doblo hacia adentro, vuelvo a doblar y volteo para que el ángulo quede bonito. Y de este lado hago lo mismo, doblo una vez, vuelvo a doblar, sostengo y volteo la esquina. Y ahora voy a pespuntear desde el pespunte por todo el borde hasta llegar al otro extremo. Y voy a pespuntear al ancho del pie. Atraco al principio y al final. El mismo proceso voy a hacer con el otro puño. Y voy a marcar donde está la orilla del doblez para saber que por esa línea voy a pegar la manga cuando toque montarlo. Acá tengo el delantero, que voy a hacer la pinza de costado y la pinza del bajo busto. Comienzo por la del costado y luego la del bajo busto. Ahora voy a coser la vista de la botonería. Doblo 2,5, vuelvo a doblar, comienzo, dejo la aguja abajo, doblo, vuelvo a doblar, aseguro que quede bien y paso la costura. Este mismo procedimiento lo hacen con el otro delantero. Ahora me paso a preparar el cuello, donde igual está el pie de cuello pegado, dejando un margen a los lados y doblado en la parte que va por dentro del pie de cuello. Voy a pasar una costura ancha para fijar esa vista. Busco el centro del pie de cuello, hago un piquete
y aprovecho y pongo la firma de una vez. Coloco en el centro del pie del cuello y paso la costura para fijar la etiqueta. Firmada la pieza, continúo con la preparación del cuello. Este es el cuello donde monté el entretela duro. La parte inferior está exacta, la parte superior tiene un borde de medio centímetro y a los lados también. Voy a coser por toda la orilla del entretela para que luego me permita voltear con facilidad. Doblo la esquina, vuelvo a doblar, sostengo y volteo, y con la ayuda del descosedor saco la punta para que quede buen ángulo en el cuello. Doblo la esquina, vuelvo a doblar, sostengo, volteo, y de esta forma se trabaja bonito los ángulos del cuello. Voy a pespuntear al ancho del pie para limpiar la orilla del cuello. Teniendo el cuello ya preparado, voy a medir que ambos extremos estén del mismo tamaño. Hago un piquete en el centro y voy a montar este centro del cuello con el centro del pie de cuello, para luego coser por toda la orilla del entretela para un extremo y luego hacia el otro. Monto la parte suave del pie de cuello y voy a coser por todo el borde del entretela.
ahora doblo, vuelvo a doblar, saco la esquina del pie de cuello y lo mismo hago en el otro extremo. Doblo, vuelvo a doblar y volteo la esquina. Voy a coser ahora para fijar la parte interna del cuello, empalmando el pespunte que viene desde el cuello para continuarlo en el pie de cuello. Termino y marco por toda la orilla del doblez del cuello para tener una guía por donde voy a montar el cuello cuando sea su momento. Y me queda de esta manera, marcado por donde voy a coser. Voy a preparar la carcela de la manga. Para eso tomo el sesgo, lo doblo, lo conecto acá en la vista y vuelvo a doblar para envolver y limpiar ese espacio. Allí doblé la pestaña que quedó pendiente debajo y atraco sobre esa pestaña para que quede limpia la parte de adentro y corto el residuo. Tomo la parte más ancha, doblo 1 centímetro en este extremo, doblo 1 centímetro en este otro extremo y envuelvo entonces el otro lado de la vista. Para hacer la parte ancha de la carcela. Dejo la aguja abajo, termino de doblar el centímetro, organizo bien la tela y voy a coser de manera que me limpie esta parte de la abertura. Llegando acá, doblo, vuelvo a doblar para hacer una punta de flecha. Llego hasta el final, dibujo con las puntadas la punta de flecha y en esta parte voy a doblar donde está el quiebre de la abertura, marco doblando allí, bajo la costura hasta ese nivel, cruzo y hago remate o atraque para asegurar que la pieza no se suelte. Así queda por la parte de adentro y así queda por la parte de afuera. Preparado ya la manga, preparen la otra de la misma manera y voy a doblar del lado grande hacia el lado pequeño 1 centímetro, que será el tachón,
de la manga. Ahora voy a tomar la parte del canesú, que es la espalda superior, coloco la espalda inferior y envuelvo con la otra parte del canesú. Voy a coser a 1 centímetro para limpiar la espalda superior con el canesú. Y ahora voy a pasar un pespunte al ancho del pie. Aprovecho para hacer las pinzas en la espalda baja . Tomo los dos delanteros, los coloco con la parte revés hacia arriba, monto encima la espalda y de esta forma voy a limpiar la primera parte del delantero. Fíjate, coloco el delantero de esta manera, envuelvo con el canesú y voy a coser a 1 centímetro. Tomo el otro delantero, le coloco el canesú en el hombro y envuelvo de esta manera para cubrir el delantero y limpiar la pieza en la parte del hombro . Coso a 1 centímetro, volteo y así queda la pieza limpia por fuera y limpia por dentro. Voy a pasar un pespunte al ancho del pie, al mismo tiempo que voy a fijar la parte del cuello arriba, bordeándolo con una costura en la orilla.
De esta forma ya conecté el delantero con la espalda a través del canesú. Tomo la costura de hombros, acomodo bien la parte del cuello y hago el piquete para saber que ese es el centro donde voy a montar el cuello. Y aprovecho y monto el cuello de una vez. Comienzo en un extremo, atraco al principio, aseguro el centro del cuello, hago el piquete y lo conecto con el piquete central del cuello de la camisa. Sostengo allí y voy pasando costura justo en la línea del lápiz de carboncillo que hice cuando monté la parte suave del cuello. De esta forma garantizo que el cuello calza perfectamente y aseguro la montada desde la primera costura. Atraco al final y solo me queda pasar costura para pegar la parte interna del cuello y limpiar la pieza de esta forma. Estoy cosiendo a la orilla en el borde del cuello. Así no hay forma de equivocarme, ya que marqué previamente con un lápiz de carboncillo para pasar la costura exactamente donde la necesitaba. Terminado de montar el cuello, voy a montar ahora las mangas y a la sisa le hago un piquete, las dos sisas, la delantera y la espalda, y en el centro marco el piquete para asegurar que va a calzar bien la pieza. Entonces monto la manga con el derecho hacia la parte de arriba y monto la sisa con el derecho hacia la parte de abajo. Posiciono acá en el inicio, dejo sobrando 1 centímetro de la manga y con eso envuelvo el borde de la sisa voy pasando costura a 1 centímetro de ancho del borde quito residuos si es necesario.
Ahora paso pespunte al ancho del pie sobre el hombro para pisar la manga que quede sujeta en la sisa. De esta manera puedo coser la camisa toda con máquina recta, usando lo que sería la costura americana, sin usar overlock ni remalle. Ahora voy a cerrar la manga colocando la parte del delantero en la parte de abajo y la parte de la espalda en la parte de arriba. Dejo 1 centímetro, envuelvo y coso a 1 centímetro de costura. Aseguro que calcen bien las costuras en la sisa, envuelvo la pieza y paso la costura por todo el costado. Ya uní las dos piezas. Ahora voy a pasar un pespunte al ancho del pie sobre la espalda para limpiar la costura. Esta parte a veces es un poco complicada porque es muy estrecha la parte de la manga. Solo hay que tener paciencia y hacerlo poco a poco. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ya llegué al final, saco la pieza y así queda de limpia la costura en la camisería de esta manera. Mira la parte de adentro y mira la parte de afuera. Ahora voy a montar el puño y lo voy a montar de adentro hacia afuera. Coloco de adentro hacia afuera el puño a 1 centímetro para pasar la costura por toda la línea que hice al momento de preparar el puño, para que cuando me toque voltearlo sea más fácil pasar el pespunte. De esta forma guardo entonces lo que es la costura y voy a pespuntear a la orilla del puño.
Después de haber montado ambas mangas con los puños, solo queda hacer el ruedo para tener la pieza terminada. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. El ruedo o la basta la estoy haciendo de aproximadamente 5 milímetros de ancho. Y quería mostrarles a ustedes el proceso de la confección de la camisa, pero voy a omitir lo que es la parte de ojal y botón para avanzar el video. Y de esta forma queda terminada la pieza ya con ojal y botón. Y tú y yo nos vemos en otra oportunidad.